Despierta España, que no te engañen. Hacia la dictadura. Sánchez amaga con dimitir tras la apertura de una investigación judicial sobre su esposa por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, después de que en los 2 últimos meses diversos medios de comunicación informaran sobre los turbios negocios de Begoña Gómez. Hasta aquí el titular. Pero, ¿qué hay detrás de este sorprendente e inesperado movimiento? Son muchas las lecturas e interpretaciones que se han hecho y lo cierto es que hasta el próximo lunes, cuando Sánchez anuncie su decisión, no saldremos de dudas. Ojalá dimita y España, tras años de peligrosa deriva populista, recobre mínimamente la cordura política para corregir los abusos cometidos y de este modo regresar a la senda de la estabilidad institucional y la normalidad democrática. Pero, por desgracia, mucho me temo que no caerá esa breva. Pierdan toda esperanza. Sánchez no ha llegado hasta aquí contra viento y marea, haciendo gala de su particular y ya famoso manual de resistencia para tirar la toalla por la simple apertura de unas diligencias previas en un juzgado de a pie. Y mucho menos por el amor que, de forma tan medida y teatralizada, dice profesar por su esposa. No, ojalá Dios se apiade de España y los españoles, pero no. Este país ha caído en desgracia y por mucho que queramos, Sánchez no dimitirá. Si algo ha demostrado el presidente durante su ya dilatada carrera política, es su ilimitada capacidad para mentir y su innata habilidad para sobrevivir en las peores y más complejas circunstancias, con el único fin de alcanzar y mantenerse en el poder. Su capacidad para mentir y engañar a todo el que se ponga por delante tan solo es equiparable a su desmedida ambición política, fruto de su enfermizo narcisismo. Y si da un paso atrás o se echa a un lado, no será en ningún caso para apearse del pedestal que ha logrado conquistar con tanto esfuerzo y sacrificio, el pedestal del poder, sino para agarrarse a él aún con más fuerza. Por desgracia, todo apunta a que se trata de una nueva jugada, una más de las muchas que Sánchez ya ha puesto en práctica en el pasado para romper el tablero y volver a liderar la iniciativa política en busca siempre de su interés personal. Pruebas hay muchas, empezando por su inédita Carta a la Ciudadanía. Algunos dicen que la carta que conocimos el pasado miércoles fue escrita por él mismo, de su puño y letra, y que fue una reacción impulsiva y puramente emocional tras conocerse la apertura de diligencias contra su esposa. ¿En serio? Quien piensa así es que no conoce la política y mucho menos a Sánchez. Un movimiento de esta naturaleza, que más que movimiento es terremoto, es de todo menos espontáneo y visceral. Se trata de un paso perfectamente medido, meditado y estudiado, y prueba de ello es la propia carta, puesto que su redacción, por mucho que se haga desde el enfado o el odio, requiere pausa y reflexión. Escribir una carta de esta naturaleza, con todo lo que implica, y publicarla además en Twitter, es de todo menos impulsivo y emocional. Muy al contrario, es un movimiento calculado al milímetro, palabra por palabra, tanto en fondo como en forma. En cuanto al fondo, ¿qué es lo que dice la carta? Pues, básicamente, que Sánchez y su amadísima esposa son víctimas de una persecución cruel y salvaje orquestada por la fachosfera. Una campaña de acoso y derribo por tierra, mar y aire para acabar con él política y personalmente, mediante un complot fascista y antidemocrático formado por el PP y por Vox, con ayuda de la prensa de derechas y sus jueces cómplices y partidistas. En definitiva, que Sánchez es víctima de una conspiración, aunque en este caso no es la conspiración judeo-masónica que tanto obsesionaba a Franco, sino una conspiración derechista y ultraderechista para acabar con la democracia española. Ahí es nada. Pero es lo que es. Sí, habéis oído bien. Esto y no otra cosa es lo que en realidad denuncia Sánchez. En su carta, el presidente acusa directamente a los partidos de la oposición y a la prensa de atacarle con mentiras y falsedades usando a su esposa para acabar con su gobierno.
Sánchez y Begoña como víctimas de un complot político, mediático y judicial. Pero ojo, porque hay más, puesto que, según Sánchez, atacarle a él significa atacar la democracia misma. Así, tal y como señala en su carta, la democracia habló, en referencia a las elecciones del pasado julio, pero la derecha y la ultraderecha nuevamente no aceptaron el resultado electoral. Fueron conscientes de que con el ataque político no sería suficiente y ahora han traspasado la línea del respeto a la vida familiar de un presidente del gobierno y el ataque a su vida personal. Sin ningún rubor, el señor Feijóo y el señor Abascal y los intereses que a ellos les mueven han puesto en marcha lo que el gran escritor italiano Umberto Eco llamó la máquina del fango. Esto es, tratar de deshumanizar y deslegitimar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas. Esta es mi lectura de la situación que vive nuestro querido país. Una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que no toleran la realidad de España, que no aceptan el veredicto de las urnas. Es decir, Sánchez acusa a la oposición de articular una especie de golpe de Estado con la complicidad de algunos medios de comunicación y jueces. Y esto en cuanto al fondo, porque en cuanto a la forma, basta con señalar que los términos derecha y ultraderecha aparecen en más de 10 ocasiones en apenas 3 páginas de carta. Y como colofón, dado que, según él, nunca ha tenido apego al cargo, se toma unos días, hasta el próximo lunes, para reflexionar sobre su continuidad como presidente. Hay que tener muy poca vergüenza, pero aún menos moral y ética, para vomitar semejante montaña de barbaridades y despropósitos. Sánchez, una vez más, se supera a sí mismo, pero ¿somos realmente conscientes de la enorme gravedad que suponen estas acusaciones, de la tremenda amenaza que implica esta estrategia, del peligro real al que se enfrenta España? Veamos. Para empezar, Sánchez ya ha conseguido mucho con su carta. En concreto, 3 cosas. Lo primero y más importante, desviar la atención. Ya no estamos hablando de Begoña y sus negocietes y tampoco de la investigación que ha iniciado un juez, sino de la posible dimisión del presidente. Típico en Sánchez. Un escándalo, el de la investigación sobre Begoña, se tapa de inmediato con un escándalo aún mayor, el de su carta amagando con dimitir. Lo segundo, y aún más importante, desviar el objetivo. Lo grave, lo escandaloso, lo mollar, no es que la oposición critique al gobierno, pues en eso consiste la democracia, ni que la prensa informe sobre posibles irregularidades o delitos, ni que los jueces abran diligencias para investigar indicios. Eso es lo normal, eso es lo lógico, eso es lo recto y lo moral, lo que tiene que ser en cualquier país mínimamente serio y decente. No. El problema no es ese, el problema es que la mujer del presidente avale y recomiende empresas que reciben dinero público del gobierno, el mismo gobierno que preside su marido. El problema es que dirija proyectos que reciben dinero del gobierno, o que sea accionista de empresas que reciben dinero del gobierno. Esa es la clave, ese es el verdadero objetivo, ese es el escándalo que hay que denunciar, que hay que criticar y que hay que investigar, porque a lo mejor es legal, pero desde luego no es ético, y por tanto es políticamente reprochable y condenable, y en todo caso, para eso está la justicia, para condenar, archivar o absolver en base a la ley y al Estado de Derecho. Sin embargo, gracias a la carta, el objetivo a batir ya no es Begoña ni sus negocietes, sino la derecha y la ultraderecha, según el lenguaje de Sánchez, que, traducido a Román Paladino, no es otra cosa que los partidos políticos, la prensa libre y la justicia independiente. Y la tercera cosa que ha conseguido Sánchez es desviar la culpabilidad. Al desviar la atención y el objetivo, los verdaderos sospechosos, Sánchez y Begoña, Begoña y Sánchez, se convierten en víctimas, y el dedo acusador, ya sean partidos, periodistas o jueces, se convierten en verdugos, en los culpables, en los malos de la película, en el verdadero enemigo a batir. Y voilà, por arte de magia, por gloria divina, lo negro se convierte en blanco y lo blanco se convierte en negro.
El centro de la diana ya no es Begoña, no son sus negocios y por tanto tampoco es el presidente, sino la conspiración derechista formada por la prensa corrupta, los jueces prevaricadores y los partidos golpistas. Nuevo relato, nuevo tablero y vuelta a empezar. Pero lo grave, lo trágico, lo preocupante de esta desnortada deriva es que para Sánchez el enemigo a batir es la democracia misma, la alternancia política, la prensa libre y la libertad de expresión, la separación de poderes y la justicia profesional e independiente, el Estado de Derecho, la Constitución y la democracia. Porque si en España el problema no son los turbios negocios de la mujer del presidente, sino que se denuncien, critiquen e investiguen los turbios negocios de la mujer del presidente, España ya no sería una democracia. Sería otra cosa, pero desde luego no una democracia. Y hacia eso vamos. La carta de Sánchez es una nueva huida hacia adelante para sobrevivir un día más. Y lo hace usando sus armas de siempre. La manipulación, puesto que sigue sin dar explicaciones sobre las sospechas que pesan sobre su mujer, más allá de que todo es un invento de la fachosfera. La teatralización, ya que usa la excusa de la apertura de diligencias previas, que puede quedar en nada, para montar la mayor campaña de victimismo que ha experimentado la democracia española. El cinismo, dado que no tolera que se critique a su esposa, mientras la izquierda no duda en lanzar acusaciones falsas sobre la mujer de Núñez Feijóo, tal y como hizo la ministra Montero, con Sánchez a su lado riéndose y amenazando con sacar más trapos sucios. Estaría bien que aprovecharan algunas de sus intervenciones para explicar, ¿es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa, por la Xunta? O cuando el propio Sánchez acusó en la tribuna del Congreso a Isabel Díaz Ayuso de corrupción por el caso de su hermano, a pesar de que todas las denuncias fueron archivadas por la justicia. Alertó sobre un probable caso de corrupción por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, y su respuesta fue fulminante: evacuar al señor Casado en un golpe de mano y echar por tierra a ese caso de corrupción de la señora Ayuso. ¿De qué líneas rojas habla el PSOE? No es el qué, sino el quién. Si se investiga a un familiar, a un novio o a un vecino de Ayuso, entonces sí, todo vale y Ayuso es culpable y tiene que dimitir, aunque no haya caso o el caso en cuestión nada tenga que ver con su responsabilidad política. Ah, pero si es su sanchidad, entonces no. Sánchez es víctima de una cacería inhumana y resulta intolerable y antidemocrático. Vaya panda de hipócritas, vaya panda de cínicos y vaya panda de sinvergüenzas. Y luego está la mentira, la de siempre. Sánchez en estado puro, porque la carta del presidente es una gran farsa, una mentira, una trampa. Un político no amaga con dimitir, y aún menos por carta. Dimite y punto. Si te quieres ir, te vas. Si te quieres quedar, te quedas. Se reflexiona en privado, en silencio, y luego tomas una decisión. No anuncias a bombo y platillo que te tomas 5 días para reflexionar sobre tu futuro político. Va mucho más allá de la irresponsabilidad. Es mentira. Es un engaño. ¿Pero un engaño para qué? ¿Cuál es la intención real del presidente? ¿Qué anunciará el lunes? ¿Qué pretende Sánchez? Ayuso lo resume a la perfección. Ni una explicación, ni una pregunta que haya admitido en rueda de prensa abierta en meses, todo convertido en una supuesta conspiración para la deslegitimación de los jueces, y se atreve a decir en el Congreso, ayer mismo, aquello de sigo creyendo en la justicia, para luego escribir esas sartas de acusaciones encubiertas en su carta. ¿Y saben realmente lo que está pasando aquí? Que Sánchez se va a encerrar 5 días para ver cómo triturar a los jueces, a la oposición y a la empresa independiente a partir del lunes. Sánchez persigue varios objetivos con su cambio de guión. 1. Adhesión política entre los suyos y por tanto cohesión interna dentro del PSOE y externa entre sus socios y aliados. ¿En qué bando estás?
o estás conmigo o estás contra mí. Pues bien, esto también lo ha conseguido. Incluso el Grupo de Puebla, formado por los narcodictadores bolivarianos, se ha pronunciado y hasta el disco Lopaje apoya también al presidente. No veo, a priori no veo un gato encerrado, ni veo una dinámica estratégica, simple y llanamente veo una reacción humana que hay que entender y que hay que respetar. Honestamente no sé lo que va a suceder. Está recibiendo mucho aliento y mucha complicidad, empatía de muchas personas y bueno, ojalá sea suficiente para que bueno, pues lo que esté reflexionando le lleve a la conclusión de que tiene que continuar. Aceptando, por supuesto, con respeto y con apoyo la decisión del presidente de tomarnos todos un tiempo de reflexión, porque yo creo que nos interpela a todos. 2. Apoyo social y mediático. La izquierda pretende tomar la calle para proteger a Sánchez de una conspiración imaginaria que tan solo existe en su cabeza. Zapatero, que sabe mucho de llegar al poder rodeando las sedes de la oposición, llama a filas. Hay que comprender y respetar al presidente, pero a los compañeros, a las compañeras, a los simpatizantes y a los simpatizantes les pido que se movilicen en favor de la democracia del respeto, en favor de la justicia y en favor de la tarea de Pedro Sánchez. Hay que apoyarle, arroparle. Y 3. La clave, la gran clave. Acabar con los jueces, el penúltimo resorte de la democracia española tras el rey. Van a por la justicia, van a por el poder judicial, quieren destruir la separación de poderes. ¿Os acordáis del lawfare? Quieren asaltar el Consejo General del Poder Judicial y acabar con la independencia de los jueces. Sumar, que está en el gobierno, lo dice claramente. Lo que está claro es que en estos momentos el bloqueo, con el bloqueo de la renovación del Poder Judicial y las competencias limitadas durante el periodo en que está en funciones, pues no se puede garantizar el funcionamiento normal de la justicia. Si el Partido Popular ha decidido que no se renueve nunca el Consejo General del Poder Judicial, pues para garantizar el servicio público de justicia hay que limitar las competencias de este órgano que está matando el Partido Popular. Y esto es solo el principio. Atentos a lo que dijo esta misma semana una tertuliana podemita en Radio Televisión Española. Y hay muchos hechos concretos que él podría hacer desde la presidencia, anunciarlos este lunes y hacerlos de verdad. Empezar por tocar ese Poder Judicial, que ya estuvo bien 5 años de bloqueo por ese grupo que él dice que tiene una orquesta de acoso y derribo. Pues muy bien, porque sigue negociando con ellos el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Y en segundo lugar, hablar de la intervención directa de medios que no son medios, de periodistas que no son periodistas, sino corruptos del periodismo, y ver qué es lo que hay que hacer para que dejen de ejercer de cloacas mediáticas. Inhabilitar a los jueces díscolos. Cerrar medios de comunicación. ¿Qué será lo siguiente? Ione Belarra, líder de Podemos. Esta estrategia golpista lo que significa es que la derecha no admite, no asume las reglas del juego de la democracia. En España tenemos un problema político enorme y es que la derecha es profundamente antidemocrática. Solo les gustan las reglas del juego cuando ganan ellos y pretenden, a pesar de llevar perdiendo las elecciones generales desde 2015, seguir mandando aunque no gobiernen. Y eso es un mensaje peligrosísimo para nuestra ciudadanía. Así es. Lo siguiente son los partidos políticos, la alternancia, la democracia, porque si la oposición es golpista, hay que prohibir la oposición. Porque si la prensa es corrupta, hay que encerrar a los periodistas. Porque si los jueces son prevaricadores, entonces hay que inhabilitarlos. Y así, con el engaño, con la mentira, con la manipulación, es como se fraguan las dictaduras. El PSOE ya está en este proceso. Sánchez defiende este mismo discurso. Ya no hay diferencia entre PSOE y Podemos, entre PSOE y Sumar, entre PSOE y el comunismo, entre PSOE y Bildu, entre PSOE y separatismo, entre el PSOE y los antisistema. Son lo mismo, la misma basura. La única posibilidad de que Sánchez dimita es que los secretos de Pegasus, con las conversaciones y archivos del presidente, salgan a la luz. Y aún así, resulta improbable que dejase el cargo, ya que nada mejor que ostentar el poder para blindarse.
¿Cuestión de confianza? ¿Nuevas elecciones? ¿Reforma del Poder Judicial? El lunes saldremos de dudas, pero en realidad da igual cuál sea finalmente la fórmula anunciada. Todo lo que no sea dimitir para no volver jamás será una huida hacia adelante, una huida hacia el abismo, un paso más hacia la dictadura. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas. Es Radio.